El tema que vamos a estudiar este día es un tema que toca las fibras sensibles de nuestro ser y tiene que ver con el gran maestro y la reconciliación. Así que sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios y como lo hemos hecho durante todos estos días con nuestro pastor Luis Alonso Aguillón, vamos a comentar un poco la lección que nos corresponde para hoy, pero lo vamos a hacer pidiendo su dirección por medio de la oración. Padre querido, gracias porque tú estás instruyéndonos por medio de tu palabra y tú quieres que sigamos tu ejemplo para poder ser reconciliadores. En tus manos de amor nos encomendamos pues para que esta lección quede grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, bueno, ya hemos hablado un poco los días atrás sobre cómo Jesús refleja el amor, cómo Él es la luz, la verdadera luz que ilumina nuestras vidas, cómo se humilló, cómo trabajó por servir a los demás. Pero creo que en la lección de hoy trata de ayudarnos a comprender cuál es nuestro papel, porque las relaciones humanas fracasan. Lamentablemente en este lado de la eternidad vemos fracaso en las relaciones humanas. Sin embargo, pastor, ¿en qué consiste este asunto de la reconciliación? ¿Cómo Jesús lo manifiesta y luego cómo nosotros lo debemos manifestar? Uno de los momentos difíciles que vivió el ser humano fue Adán y Eva. Sí. Dice que cuando ellos comieron del fruto, sus ojos se abrieron y... Pero no como esperaban. Sí, y tuvieron temor. Sí. Y se escondieron. Ellos se dieron cuenta que había habido una separación, que habían fallado. No era que Dios había fallado, sino era ellos habían fallado. Y se escondieron. Y había un escalofrío. Hay comentaristas que mencionan o dan a entender que era como una situación que era un sol brillante y de repente se oscureció un poco. Era terrible. Ahora, Jesús vino a reconciliar y hay una promesa porque cuando Él buscó al ser humano, le dijo, ¿dónde estás? Era porque, le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás? Era porque quiero reconciliarte conmigo. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Muy bien. El gran maestro nos ha enseñado de tiempo atrás que siempre está buscando poder arreglar lo que el enemigo arruinó y lo que ha separado. Es complicado que a veces por discusiones, a veces por un parqueo, por un árbol frutal, un árbol de alguna comida, un aguacate, hay discusiones y a veces pasan un mes, 6 meses, un año, décadas, que esos problemas de conflictos vienen hasta de familias, de pueblos, generaciones, países y las famosas guerras. Pero el propósito del gran maestro era enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era, quiero reconciliar al ser humano que se ha separado con nosotros. Muy bien. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos la reconciliación? La reconciliación, ¿será que es como al ser humano? Como decíamos, creo que hace unos 2 días atrás era, te perdono pero no se me olvida. Sí, que es la condición humana. Exacto. En el caso del gran maestro es lo que las palabras que dijo en San Juan capítulo 8 a la mujer adúltera. ¿Quién te condena? ¿Cuántos hay aquí? No hay ninguno. Bueno, ni yo te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Entonces, ese momento de la reconciliación nos enseña cómo el maestro está interesado que los que hemos fallado nos acerquemos a él y que podamos entender que la única opción que tenemos es estar conectados con Él. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, es un texto que nos invita a conocer ese ministerio. Y miren lo que menciona el 5:16. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún, si a Cristo lo conociésemos desde el punto de vista humano, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. ¿Qué hace Jesús? Al venir a renovación. Cuando hay una reconciliación, Él hace borrón y cuenta nueva. Muy bien. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros ahora a entender, a poder aprender de Jesús? Y el mayor ejemplo fue de que al morir en la cruz del Calvario, Él reconcilió al ser humano con la divinidad y poder decirle,
tú tienes una esperanza. San Juan 14, usted lo mencionaba unos días atrás, hermano Gerson, hay un propósito. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas. O sea, la reconciliación no es te perdono, sino también yo quiero que tú vivas habites conmigo. Qué maravilloso sí. Eso es lo maravilloso. O sea, no es solamente dejarlo, bueno, te perdono, pero no te acerques a mí otra vez. Exacto. No, quiero que vivas conmigo. Exacto. Entonces, pastor, eso me lleva a una consulta que quiero hacerle y que usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo este video tal vez se esté haciendo. Solo debemos ser consumidores de este gozo, es decir, como usted lo plantea y como lo hemos visto, ya nos sentimos gozosos porque estamos reconciliados con Dios. ¿Hasta ahí llegamos? Es importante que nosotros no solo consumamos, muy bien, sino que también compartamos. Muy bien. Y es difícil, pero por eso esta semana es que el gran maestro es nuestro Dios. Amén. Es nuestro gran Jesús, porque aún estando en la cruz, Él dice, Padre, perdónanos. Y significa que nosotros también tenemos que aprender a poder perdonar y reconciliar. Es probable que quizás usted dice, pero yo no tuve la culpa. Sí, generalmente decimos eso. Exacto, yo no tuve la culpa, así que yo voy a esperar. Yo estoy bien porque yo no fallé, así que yo voy a esperar que venga. Jesús nunca falló, ni el Padre falló, pero Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Qué tremendo. Y esta oportunidad es interesante que nosotros reflejemos ese perdón aún en la escuela primaria que hemos hablado durante toda la semana, en el hogar, cómo el esposo y la esposa pueden tener ese perdón. Ahora, pero si yo no he buscado el perdón de Dios, va a ser difícil que acepte dos cosas, hermano Gerson. Uno, recibir el perdón. Correcto. Y dar el perdón. Sí. Es difícil. Ahora, y el segundo punto es también en dónde mis hijos están siendo enseñados. Porque en un lugar donde no se enseña la reconciliación, donde se enseña, dicen, no te dejes, aquí es la ley del más fuerte, aquí la jungla, decimos nosotros. Aquí es donde tú tienes que sobrevivir. Creo que no es la mejor decisión como padres que podamos tomar. El mismo Jesús claramente dijo, instruye al niño en su camino. Y es interesante que los asesinos seriales o los asesinos que en serie, las personas que tienen un problema delictivo, no es que nacieron así, sino que hubo alguien que fue su maestro tanto en acciones, en palabras, pero también los grandes hijos de Dios que han surgido es como Ana, que dice que llevó a Samuel a los pies de Jesús. O sea, también llevan su formación. Llevan su formación. La reconciliación que Dios quiere es que ninguno perezca, sino que todos podamos hacer. Y ahí importante que nos enseña la lección de este día que usted debe de recordar. El propósito de Dios al enviar a su Hijo era que entendiéramos, que aprendiéramos que era el amor a través de la reconciliación. Amén. Porque estábamos completamente desechados. Perdidos completamente. Perdidos, o sea, sin merecer. En una oportunidad recuerdo que estaba yendo para un autobús, era el último, y estaba en un pueblo lejano, pero la persona era un pueblo pequeño, así que sabían que el pastor adventista andaba por ahí. Y me agarró 5 minutos tarde, 5 minutos. Y yo corrí. Cuando llegué, el bus ya había salido. Ay, no. Pero a los 10 minutos vi que venía de regreso. Cuando yo emocionado me subí y el motorista me dijo, volvimos porque alguien se acordó que usted estaba aquí, que le había escuchado que usted iba a regresar. Wow. Yo decía, gracias, era un favor que me hicieron. Sí, qué tremendo. Nosotros estábamos perdidos también, hermano Gerson. Tú y yo estábamos perdidos. Y el gran Dios en su amor mandó a su Hijo para enseñarnos con hechos y con palabras de cómo es el amor y reconciliarnos juntamente con Él. Creo que el llamado en este día es que reconciliarnos con Dios, pero también dar ese amor y reconciliarnos con el prójimo. Correcto. Quizás puede ser que una mirada ha afectado a una persona. Y quizás una palabra, un acto, una acción, no sé. Pero quizás eso ha hecho fracción. Y Jesús dice, yo te amo. Si me amas, también ama a tu prójimo
como a ti mismo. Amén. Bueno, excelente, pastor. Esto que hemos aprendido hoy nos enseña que realmente tenemos un deber para poder forjar este ministerio de la reconciliación, que así le llama Pablo también, el ministerio de la reconciliación. Eso se hace desde la casa, también en el aula, en las instituciones donde usted trabaja, donde quiera que usted esté, en la iglesia. Hay que ser nosotros los que tomemos la iniciativa como el Señor Jesús lo hizo con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en eso, pastor. Claro. Que Dios nos ayude con su Espíritu a poder dar esos pasos necesarios de aquí en adelante. Vamos a orar, amigos queridos. Gracias, Dios, por ese amor tan maravilloso. Porque al abrir tu palabra, tú nos enseñas que el gran Maestro Jesucristo dio su vida, dio su ejemplo, por amor y por reconciliar al ser humano que estaba perdido y reencontrarlo con el propósito principal de estar unidos y en conexión con la divinidad. Queremos en esta hora, oh Señor, pedirte que nos ayudes, aparte de reconciliarnos, que es un punto importante contigo, a reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad. Que podamos nosotros ser maestros para nuestros hijos y que tomemos la decisión de poner a nuestros hijos para que aprendan del amor de Dios en instituciones que crean y que vivan el amor y el perdón que Jesús nos enseñó. Bendice este día, los labores, si hay desafíos, si hay alguna necesidad o alguna enfermedad, los ponemos en tus manos, pero que seamos buenos alumnos al poder vivir lo que tú nos enseñaste. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén.